Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos, comunidades imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy tenemos el enorme placer de recibir al profesor Aníbal Josami, director de los museos de la Universidad Nacional 3 de Febrero, Muntref, director general de la Bienal Sur y presidente de la Fundación Foro del Sur y rector de la UNTREF. Nos acompaña el decano de nuestra facultad, profesor Alejandro Vila, y la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Dono. Profesor, encantada, muchas gracias por aceptar la invitación al ciclo de entrevistas. Para comenzar, queríamos pedirle que nos cuente sobre su paso por la vida universitaria, su experiencia estudiantil, política, académica, cuáles fueron sus maestros o referentes y cuáles son los valores que mejor expresan su vínculo con la universidad pública, con la educación y la cultura. Y, si es posible, cómo sería para usted una universidad soñada, utopiada y que deseamos. Bueno, ante todo es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por haber pensado que yo podía aportarles algo para el programa en el que ustedes están trabajando. Mi vínculo con la universidad es prácticamente de toda la vida, con la universidad pública, ya que empecé como estudiante en dos facultades a la vez, en Filosofía y Letras de Buenos Aires, que era donde en ese momento se enseñaba sociología, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy rápidamente empecé a participar en tareas docentes como ayudante alumno, lo que en esa época se llamaba ayudante de segunda, en distintas cátedras de sociología. Después tuve entradas y salidas de filosofía y letras como docente según los avatares políticos de nuestro país. Y estuve dando clases en ya cambiada sociología de la Facultad de Filosofía y Letras a la de Ciencias Sociales hasta el año aproximadamente 94, donde me di cuenta que por otras actividades a lo largo de mi vida siempre alterné distintas actividades que eran simultáneas, digamos, es decir, tengo toda una carrera hecha en cuestiones privadas, es decir, en el mundo empresario, al mismo tiempo de mi carrera académica y al mismo tiempo de las incursiones políticas y de las incursiones en el mundo del arte, porque siempre, desde muy joven, me dediqué a coleccionar arte. Justamente cuando había resuelto que mis otras actividades estaban, digamos, haciendo que no pudiera dedicar a la universidad el tiempo, a las clases que daba en la universidad, el tiempo necesario, fue que dejé la cátedra de Sociología de las Relaciones Internacionales que tenía en la Facultad de Ciencias Sociales, pero poco tiempo después me pidieron que me hiciera cargo como rector organizador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, o sea que pareciera que mi destino es estar siempre ligado a la universidad pública. Y así que bueno, estuve, como les decía, estuve en la universidad como estudiante, como dirigente estudiantil, como ayudante de cátedra, como profesor, en todos los casos teniendo también una militancia política activa hasta que dejé la militancia universitaria para participar dentro del peronismo, pero en grupos no universitarios. Y mi vida en relación a la universidad ha, ha discurrido siempre entre estos diversos ámbitos de las diferentes actividades que desarrollé en la universidad. Soy un claro defensor, admirador más que defensor de la reforma universitaria del 18. Siempre me dediqué a defenderla, incluso contra otros sectores. Desde el punto de vista político siempre he tenido que ver con el peronismo.
contra otros sectores peronistas que creían que la reforma universitaria era algo ligado a otros sectores políticos argentinos, y en realidad creo que la reforma universitaria todos la tenemos que, del 18, todos la tenemos que reivindicar, porque fue uno de los grandes aportes que la Argentina le hizo al mundo y sobre todo a Latinoamérica. Entonces, todo eso formó parte de una generación muy especial, que es la generación de aquellos que eran jóvenes entre los años 10 y los años 20 del siglo pasado, y que tuvo todo un sentido latinoamericanista muy importante, desde el arielismo de Uruguay con José Enrique Rodó, todo lo que tuvo que ver con el modernismo de Rubén Darío, y fundamentalmente el epicentro de todo eso fue la reforma de Córdoba por la influencia que tuvo en sectores mexicanos, en sectores peruanos, etc. Pero me parece que estoy divagando y yéndome del tema, así que ustedes encáucenme. María Emilia, creo que estás bloqueada. No, profesor, estaba escuchándolo atentamente y haciéndole alguna seña para seguir. Si quiere seguir con cuáles fueron sus maestros o referentes, si es que los tuvo y quiere contarnos, y si no, seguimos con alguna otra pregunta. No, en su momento, si tengo que pensar en un maestro, hay muchos que me inspiraron en distintos momentos, pero no como maestros, con el sentido del maestro al cual un discípulo lo sigue a lo largo de su vida. Desde un punto de vista me inspiré en gente que tenía que ver con la vida política. Se me ocurre al pasar, porque cuando uno le hacen estas preguntas, de repente se le ocurre algún nombre que en otro momento no se le hubiera ocurrido. Yo publiqué, cuando todavía era alumno de la Facultad de Derecho, con una agrupación que habíamos armado en ese momento, publicamos un pequeño folleto de Luis de Lepiane. Luis de Lepiane era un integrante de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que estaba integrada por gente que era una suerte de decisión del radicalismo, y que después algunos de ellos se quedaron en el radicalismo y otros pasaron a lo que empezaba a ser el peronismo. Y de Lepiane había escrito ya en el año 37 esas líneas que se llamaban Conducta Argentina ante la crisis de Europa, y que marcaron realmente una suerte de tercera posición, como años más tarde la iba a marcar el peronismo, que fueron muy inspiradores para los que conocimos en ese momento ese folleto, y por eso lo publicamos en esta agrupación que teníamos, que fue por otra parte una de las primeras, o quizás la primera, agrupación universitaria que se definía como parte del movimiento nacional. Esto fue en el año 69, 68, 69, después de que las agrupaciones que se identificaban como peronistas habían sido prohibidas en el ámbito universitario, y muy especialmente en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esa época, digamos, se habían planteado, digamos, desde el 56, desde el famoso decreto que prohíbe mencionar la palabra peronismo y demás, del gobierno de la Revolución Libertadora, se habían cerrado todas las agrupaciones que se identificaban con lo nacional o con el peronismo, con el justicialismo, y la agrupación que nosotros hicimos en ese momento en Derecho fue un poco la primera,
que reapareció unos años más tarde de todo eso. Después, en sociología, tuve dos profesores que fueron muy importantes, más entre profesores y compañeros, digamos, porque rápidamente comencé a ser ayudante de sus cátedras, aunque yo todavía estaba en la mitad de mi carrera, que fueron Justino Farrell. Bueno, estaba pensando en él y se me hizo una laguna en el nombre, que fueron los fundadores de lo que se llamaron las cátedras nacionales, que fueron unas cátedras que existieron en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la carrera de Sociología, y que tienen que ver con toda una etapa del movimiento universitario argentino, y que fueron de alguna manera el corazón ideológico, o uno de los corazones ideológicos que, Gonzalo Cárdenas era el nombre que se me había hecho una laguna, de todo lo que se llamó la nacionalización de los sectores universitarios y la nacionalización de los jóvenes de la clase media argentina, que es la que dio lugar a la masividad juvenil del peronismo de fines de los 60 y de comienzos de los 70. O sea que si a eso uno le suma los grandes autores de la sociología y de las relaciones internacionales, tendría que hablarte desde Durkheim hasta Raymond Aron o Jean-Pierre Bernard, que fueron y Marcel Merle, que fueron los creadores, estos últimos, de el enfoque de la sociología de las relaciones internacionales, que era aquello a lo que yo me dediqué a estudiar, y de la temática sobre la que tuve cátedras en todos los últimos 20 años de mi vida como profesor. ¿Cómo quieren que sigamos? Ya nombré algunos de aquellos que ustedes consideraban maestros. Todo esto fue una etapa muy, como ustedes saben, a pesar de vuestra juventud, fue una etapa muy complicada de la historia argentina. Y unos, si bien no fueron maestros porque eran un poco mayores o de la misma edad que yo, uno recuerda mucho a gente que conoció en la militancia universitaria, y que lamentablemente muchos de ellos fueron luego desaparecidos por la dictadura. Así que si bien no tienen un lugar como maestros, sí tienen un lugar como gente que uno recuerda. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, profesor Aníbal Cossami, por sumarse a este ciclo de entrevistas. Para nosotros es un placer y un orgullo poder contar con su participación. Mi pregunta está referida a ¿por qué considera que son importantes las universidades públicas en las sociedades democráticas? Bueno, es claramente, digamos, es muy fácil plantearse esto. Las universidades públicas en un país como el nuestro es el ámbito más claro de la democracia, es el ámbito más claro donde puede haber confrontación ideológica, es el lugar donde pueden formarse mujeres y hombres jóvenes de los distintos sectores sociales, sin tener, digamos, la traba de tener que abonar, que hacer erogaciones para poder formarse. Es el lugar donde se desarrollan las y los estudiantes en un clima, como decía antes, de confrontación ideológica, en un clima de compañerismo muy especial, en un clima
de solidaridad y de formación de generaciones, sin las características que tienen las universidades privadas, que son casi una suerte de colegios secundarios extendidos, pero donde todo lo que tiene que ver con el clima propio de una universidad prácticamente no se da. Digamos, no en vano todos los gobiernos que quisieron desideologizar la sociedad argentina empezaron por tratar de cerrar universidades públicas, ponerles trabas, o en otros casos como el gobierno que tuvimos en el último periodo de 4 años, dándoles poca importancia. La universidad pública es fundamental en el desarrollo de una sociedad, pero es fundamental si la universidad cumple realmente con su rol. ¿Por qué digo esto? Porque una universidad tiene que ser un ámbito de profunda innovación, tiene que ser una institución que se adecue totalmente a lo que está viviendo en ese momento la sociedad. ¿Esto qué implica? Por un lado implica, y esto tiene que ver con lo que dije antes de innovación, por un lado implica ir recreándose constantemente para, por usar una expresión hegeliana, para vivir al espíritu de los tiempos o para ser realmente útil a su sociedad. Entonces, los programas académicos, las temáticas que se plantean tienen que ser aquellas que están acordes a lo que la sociedad necesita. Y por otro lado, ¿cuál es la forma de que realmente la universidad sea útil a la sociedad? Que la universidad reconozca que además de su tarea fundamental, que es la de desarrollar conocimiento, profundizar investigaciones y formar profesionales, la universidad en sí es una institución de la sociedad y una institución pagada por la sociedad. Nunca nos tenemos que olvidar que quienes pagan o quienes aportan al presupuesto nacional, que es del cual se nutren las universidades, son en muchos casos familias que no pueden, que están pagando impuestos al comprar todos los elementos que necesitan para su vida diaria, y que sin embargo, y que si bien esa plata va a contribuir al desarrollo, al presupuesto universitario, esas familias no pueden tener la satisfacción de ver a sus hijos participando de esas universidades porque sus hijos no han podido terminar en la escuela como para plantearse llegar a la universidad. Es decir, que tenemos una responsabilidad porque estamos, al formar parte de la estructura pública del país, estamos mantenidos por los sectores, por toda la sociedad, pero en especial por los sectores más humildes de la sociedad, y eso marca un compromiso muy grande. Entonces, la universidad tiene que verse a sí mismo como una institución que es parte de la sociedad y que tiene que trabajar mucho extramuros de la propia universidad para poder confundirse, para poder mezclarse con la gente y fundamentalmente para poder ayudar. Ayudar no lo digo con un concepto de beneficencia, ayudar lo digo con lo que decía antes, con el criterio de tener carreras que tengan que ver con las necesidades que tiene la gente, de formar a los alumnos no con el criterio de éxito de la sociedad en la que nos toca vivir, que pareciera que un profesional es exitoso si hace mucho dinero. Yo acostumbro decir en las ceremonias de graduación de la universidad de la cual soy rector, que cuando al entregarle el título a un graduado le digo mucha suerte y éxitos, no estoy haciendo referencia a que yo quiera que ese graduado llegue a ser una persona muy rica gracias al título que nosotros le estamos dando, sino que estoy haciendo referencia a que el verdadero éxito de un universitario está en ser útil a la sociedad y en contribuir con sus conocimientos a mejorar la sociedad en la que nos toca vivir. Y cuando digo que la institución tiene que mezclarse con la sociedad,
estoy haciendo referencia al trabajo de extensión que tiene que hacer una universidad, que es mezclarse, que es participar en los problemas de toda la comunidad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta sobre un aspecto que distingue la UNTREF, que es muy particular de la UNTREF. La UNTREF, bueno, cuenta con, esto por ahí no lo sabe todo el mundo de la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con varios museos, un canal de web TV, UNTREF TV, y una orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. Bueno, respecto a todo eso tenemos varias preguntas. La primera sería, ¿cómo se piensa y cómo se gestiona la cultura desde una universidad pública? Bueno, empiezo continuando lo que venía diciendo antes, porque tiene que ver con por qué fundamos en la UNTREF el primer museo, el que antes se llamaba simplemente Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y después cuando empezamos a tener varios, le creamos un aditamento a cada uno de ellos. Este es el que llamamos Museo de Artes Visuales, que está en Caseros, en la sede más importante de la universidad, o bueno, más importante en ese momento. Después seguimos acumulando sedes, y que fundamentalmente lo hicimos después de observar que en todo el Gran Buenos Aires, es decir, en todo el conurbano bonaerense, no había instituciones culturales importantes y que la gente de esa región no tenía ninguna oportunidad de visitar muestras de artistas nacionales o extranjeros de primer nivel, porque todas esas muestras se hacían en un radio de 40 manzanas de la capital federal. Y entonces nos planteamos crear un museo en la universidad para darle a toda la gente de nuestra región, y después resultó que su influencia llegó a muchas otras regiones conexas con 3 de febrero, darles la oportunidad de ver, de participar de eventos artísticos de altísimo nivel, y que el museo y las otras actividades culturales que nos planteábamos funcionaran como un intento de democratizar la cultura o democratizar la difusión de la cultura. Bueno, y así fue. Una de las... el museo, este primer museo que hicimos comenzó teniendo muestras de los artistas argentinos más renombrados, que evidentemente no solo eran muy, muy visitadas esas muestras por gente de los alrededores de la universidad, sino también por el nivel de la muestra, por la gente de Buenos Aires, a la que hacíamos ir hasta Caseros para ver esas muestras que los atraían por las críticas que habían recibido. Y quizás yo siempre recuerdo una anécdota de un crítico de arte, o periodista de arte en realidad, que cuando 6 años más tarde hicimos la muestra, estoy hablando del 2008, de Pablo Picasso en Buenos Aires, en Caseros concretamente, a la que en ese momento tuvimos los recursos para darle mucha publicidad, y era la muestra más significativa que se había hecho de Picasso en la Argentina, si la contábamos por el número de obras y por los años de la vida de Picasso que estaban representados en la muestra. Y un periodista escribió en un diario muy importante de Buenos Aires, criticándome por llevar esa muestra a un lugar donde la gente no sabía quién era Picasso. Cuando esa misma mañana, era un domingo, el director de ese diario me ofreció una página del diario para que yo le responda al periodista, porque cuando el director del diario leyó el artículo le pareció que era algo sumamente absurdo lo que estaba diciendo su propio diario, y yo le dije que no iba a usar esa página, que a ese periodista le iba a contestar el público del Gran Buenos Aires. Y en 3 meses tuvimos 90.000 visitantes, o casi 90.000 visitantes, es decir, un promedio de
de 1.000 por día, fueron entre 3 y 4 meses. Y lo más interesante fue que hicimos una encuesta y el 80 y pico % de la gente que venía al museo a ver esa exposición era la primera vez en su vida que iban a un museo a ver una muestra artística. Con lo cual, eso, digamos, implicaba ir cumpliendo con aquello que nos habíamos planteado como objetivo. Y también en relación a estas encuestas a las que hago referencia, también muchas veces los fines de semana le preguntamos a la gente que llega al museo y que por su forma, quienes están en el museo, por la forma de comportarse de este público y las preguntas que hace, uno se da cuenta que no es muy habitual para ellos ir a un museo, y nos cuentan que vienen porque el trabajo que nosotros hicimos con los chicos de las escuelas, con los hijos de ellos, los propios chicos los habían convencido a sus padres de que tenían que visitar el museo. Entonces, decía que juntaba tu pregunta con lo que yo venía diciendo antes. La cultura fue para la Universidad Nacional de 3 de Febrero una forma de vincularse con la gente de una manera distinta y una forma de llegar a ubicarnos en la solución de problemáticas sumamente injustas, que es una de las tantas formas en las que se expresa la injusticia social que reina en nuestras sociedades. Entonces, independientemente de otras cosas que hacemos, también la cultura fue una forma para nosotros de colaborar activamente en la solución de problemas sociales, de dar acceso a fenómenos culturales o a instancias culturales de altísimo nivel a gente que habitualmente no podía hacerlo, y también de prestigiar a la universidad, porque eso también sirvió para que muchísima gente se acercase a la universidad, atraída por esas cosas que hacíamos, y a partir de ahí ellos mismos o sus hijos o sus familiares venían después a inscribirse en carreras que no específicamente culturales, sino que hacíamos a la universidad conocida. Porque hay un elemento casi gracioso, pero cuando empezamos con la universidad, yo fui el tercer rector que tuvo la universidad. Primero estuvo Jorge Tayana, después Ignacio Palacios Hidalgo, que por distintos motivos, por unos conflictos políticos que había en la región, no pudieron llevarla adelante. Y perdón, yo te estaba hablando, se me hizo una laguna, estábamos hablando del tema cultural y perdón, ¿por qué darle prestigio a la universidad? Y te decía que ahí es un elemento un poco gracioso, pero yo cuando llegué a la universidad me planteé, nosotros somos una universidad que no tiene un lugar físico, en el sentido de que no es la Universidad Nacional de Rosario o la Universidad Nacional de Córdoba, es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Y qué es 3 de febrero? Para los que conocemos historia argentina, sabemos que es la fecha de la batalla de Caseros, y que la universidad está en una región que se llama 3 de febrero. Pero yo lo que me planteaba era, cuando un estudiante fuera al exterior, no iba a entender por qué venía de una universidad que es con una fecha. Entonces dijimos, tenemos que hacer todo lo posible para prestigiar y hacer conocida la universidad, para que el estudiante que se gradúa y va a tratar de conseguir trabajo, en una entrevista de trabajo no tenga que explicar de qué universidad viene, sino que la universidad fuera conocida. Y también para que un docente de la universidad hacerla tan conocida como para que se sienta orgulloso de ser docente y se presente como docente de la universidad, como lo hacen los docentes de la Universidad de Rosario, de Córdoba o de Buenos Aires, que están orgullosos de estar en una institución a la que consideran sumamente significativa. Así que eso fue un elemento que para nosotros fue clave en todo el desarrollo cultural. Mucha gente piensa que el desarrollo cultural de la UNTREF tiene que ver con mi inmersión en el mundo del arte de toda la vida, pero eso puede haber sido
algo que a mí me movió, pero el verdadero sentido fue convertir a la universidad en una institución que culturalmente fuera muy importante, como también la convertimos en una institución que en algunas ramas del saber científico es muy importante por la originalidad de los conocimientos que desarrolla, y en otros ámbitos ocurre lo mismo, incluso hasta en el deportivo. Todas fueron acciones que tendieron a dar conocimiento, a dar prestigio, a convertir a la universidad en una institución importante de la sociedad argentina. Muchas gracias, profesor. Una de las preguntas, de las repreguntas sobre los museos, de alguna manera ya la respondió y tenía que ver con el público al que se dirige. En una nota que leíamos mientras preparábamos la entrevista, usted hacía referencia a cómo muchos museos internacionales muchas veces se preocupan por atraer turistas y cómo una política cultural universitaria, en el caso de la UNTREF, hacía más hincapié en el público territorial, ¿no? Que estaba. Así claro, que voy a... Sí. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes, de lo que sentíamos como una obligación de usar la universidad para democratizar la cultura y llevarla a determinadas áreas. Pero también tiene que ver con un fenómeno que es inevitable, porque el turismo existe, pero que destruye o afecta un poco la idea de lo que tiene que ser un museo. Lo que está pasando en los mejores museos, los más conocidos museos del mundo en este momento, es que no tienen público porque no hay turismo. Y eso es lo que está demostrando, y lo hemos discutido mucho en las reuniones que estamos haciendo como parte de la próxima edición de Bienalsur, en los encuentros sobre pensar futuros posibles, en cómo los museos han abandonado la idea de la comunidad y cómo los museos han abandonado la idea de servir a la comunidad más próxima geográficamente al lugar donde ellos están. Lo que nosotros nos planteamos, por supuesto, el Hotel de Inmigrantes tiene muchísimo público del turismo que viene a Buenos Aires, pero fundamentalmente nosotros apuntamos a todo el público de Buenos Aires, incluso apuntamos al público de las zonas carenciadas que están cerca del Hotel de Inmigrantes, la Villa 21, la 31 también, incluso acercándolos a través de hacer participar a gente de esos barrios en actividades del museo. Entonces, creo que hay un concepto distinto, y esto tiene que ver con lo que hacíamos referencia en algún momento a la frivolidad del mundo del arte. Lo que nosotros tenemos es un concepto de la cultura que es muy distinto al que se ha puesto de moda en relación fundamentalmente con todo, pero muy especialmente con las artes visuales, que es una cierta frivolidad, un cierto análisis del mundo de la cultura como un ingrediente más del jet set internacional. Es decir, lo que creemos, y los museos con los que estamos en relación de distintas partes del mundo, en lo que coincidimos es en trabajar en función de coadyuvar a las necesidades culturales de las comunidades que están cercanas a los museos, y de ejercer, practicar y difundir el derecho a la cultura y el derecho a la diversidad. Con respecto a la Bienal Sur, y por estar al frente de ese proyecto, le queríamos preguntar en qué consiste el proyecto de la Bienal Sur, en qué radica lo novedoso, y cómo se pensó un proyecto que viene desde lugares de enunciación, de otro lugar de enunciación, la Bienal, a la Bienal Sur, qué discursos se elaboran desde el sur, políticos, territoriales, institucionales, cómo se piensa lo latinoamericano, ¿no? La Bienal Sur piensa pensar lo latinoamericano, pero a sí mismo lo latinoamericano representa una gran diversidad. ¿Cómo dialogan esos espacios diversos? Fueron varias preguntas. Preguntas a la vez. Mirá, Bienal Sur empezó
pensada desde las conclusiones, desde diferentes puntos de vista. Es decir, podemos decir en general que el sur no está representado en la cultura del norte, en lo que se llama el mainstream cultural del mundo. Es más fácil explicarlo si yo te pregunto a vos si en algún museo internacional hay obras de artistas que para tu país o incluso para tu ciudad pueden ser muy importantes, como el caso de Berni, desde Berni hasta Schiavone, pasando por Grela, o Gambartes, o todos los artistas que tienen que ver con la región, o Supichiche, y me vas a tener que contestar que no. Y si vas a una biblioteca de Estados Unidos o de Europa, tampoco vas a encontrar, seguramente, libros de autores que para ustedes, para los argentinos y para otros países latinoamericanos son, sin embargo, muy importantes. Puede haberlo, pero son una excepción. Entonces, lo que nos planteamos era cómo se trataba de cambiar eso. Si era como lo había hecho Torres García, dando vuelta al mundo y diciendo el norte, nuestro norte es el sur, o si era tratando de juntar a los artistas del sur con los artistas del norte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo, si uno iba a la Bienal de Venecia, la más importante y significativa de las bienales, y la más antigua también, para ver arte latinoamericano había que ir a un pabellón que era el del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, aparte de algunos países latinoamericanos que podían tener su pabellón propio, pero donde había siempre muestras de artistas latinoamericanos era ahí. Y era como un gueto, porque estaba sacado del contexto, estaba sacado de lo que era la corriente más importante de la Bienal y estaba aislado en un lugar. Lo que nosotros nos planteamos era que teníamos que invadir, inundar, influenciar todo la cultura del norte con la cultura del sur. Y para eso teníamos que mezclarla, porque justamente para evitar esa sensación de gueto. Y entonces lo que nos planteamos fue hacer una bienal que en realidad no es una bienal. Decimos muchas veces que haberle puesto el nombre de bienal fue incorporar un caballo de Troya al mundo de las bienales, porque lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con una bienal, pero era también una forma de ubicarla en alguna instancia del mundo de la cultura. Una bienal que se planteara no tener una temática fija, sino tener la temática que surgiera de las presentaciones que los artistas y los curadores en una convocatoria abierta presentaban, y a partir de ahí, digamos, nosotros hacemos cada 2 años una convocatoria abierta. En esta que cerró hace 2 meses se presentaron 5.500 trabajos de 108 países diferentes. No había ningún tipo de limitación para presentarse. No, en el formulario de presentación no se preguntaba ni siquiera la nacionalidad, ni el sexo, ni nada, para evitar que hubiera ningún tipo, que pudiera haber ningún tipo de tentación a la discriminación en relación a un proyecto, sino que el grupo de curadores de la Bienal de Argentina y después el grupo internacional de curadores tienen la función de dictaminar sobre esos proyectos simplemente en función de la calidad desde el punto de vista artístico y no de ningún otro detalle. Entonces, a partir de ahí y a partir de las temáticas que los artistas y los curadores presentan, estamos leyendo los discursos de la sociedad actual, porque el arte, los discursos del arte expresan los discursos de la sociedad, y en base a eso en cada edición se van analizando las temáticas. Evidentemente, como estamos recién en la 3ª edición, o sea que todas han sido muy recientes, hay temáticas que son las que inundan el mundo de hoy, como es la problemática de género, la problemática de migraciones y la problemática ambiental, que siempre surgen entre las temáticas más importantes, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, también el objetivo de plantear algo diferente era hacer una bienal que no se hiciera solamente en un lugar, sino que se hiciera simultáneamente en muchos países
y muy distintos y muy diversos del mundo, y que estuvieran lo más intercomunicados posibles. Entonces, si ustedes fueron a algunas de las muestras de la Bienal en 2017 o 2019, hay muchas de ellas, había unas pantallas que permitían al espectador comunicarse con otra persona que estuviera viendo otra exposición de la Bienal en cualquier otro lugar del mundo. Con eso creábamos un nuevo circuito de intercambio cultural y de conocimiento. Así que bueno, Bienal Sur es eso, es un proyecto totalmente original en relación a los criterios que llevaron adelante y con los que se manejan las otras bienales que hay en el mundo. Es una bienal que está basada en una síntesis interdisciplinaria, porque surge tanto desde la teoría del arte a través de Diana Wexler, que fue quien pensó conmigo el proyecto de la Bienal, como de las relaciones internacionales, que es mi forma desde la cual, digamos, desde el punto de vista de disciplina de estudios, analizo el mundo. Entonces, por eso pensamos en una Bienal que fuera un instrumento político totalmente apartidario y totalmente alejado de toda corriente política, pero que sea un instrumento político en el sentido de que era una Bienal que intentaba cambiar las relaciones que se estaban dando en el mundo del arte, y en alguna pequeña medida lo vamos logrando, sobre todo a partir del éxito y de la receptividad que venimos logrando en el ambiente internacional del arte. O sea, con esto de la pandemia nos parecía muy difícil, no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer para poder llevar la Bienal adelante, y nos ha maravillado en los últimos 2 meses la cantidad de museos y de lugares diferentes de distintos continentes que nos plantean que, bueno, los que ya fueron parte de la Bienal, que quieren estar seguros que la 3ª edición se va a hacer, y los que no fueron parte de la Bienal nos llaman para decirnos que quieren ser partícipes. Entonces, bueno, habría miles de detalles que se pueden contar, pero fundamentalmente Bienal Sur es eso, es un instrumento, es utilizar una Bienal o un proyecto que lo hemos llamado Bienal como un proyecto de defensa del derecho a la cultura, del derecho a la diversidad cultural, de la libre expresión del arte, y como un proyecto que se plantee como una expresión de arte comprometido. Y cuando hablo de arte comprometido no estoy pensando en una tela que haga una propaganda, meramente una propaganda, sino el arte comprometido desde el más amplio sentido de la palabra, desde aquello que una muy querida rosarina que lamentablemente falleció, que es Graciela Sacco, planteaba el derecho a que cada habitante del mundo tuviera por lo menos el derecho a 1 metro cuadrado. Eso es lo que nosotros planteamos. Eso como parte de todo el pensamiento, ¿no? Lo de Graciela se mezcla con muchas otras cosas, y justamente ayer en una reunión se la nombró, y me alegro que haya sido así, porque tenía bien presente, eso hizo que tuviera ahora bien presente su nombre, que es muy correcto que en algo que se verá seguramente en muchos lados, pero fundamentalmente en Rosario, la recordemos porque fue una gran persona y una gran artista. Muchas gracias, profesor. En realidad, parte de la pregunta ya la fue desarrollando, pero seguramente puede profundizar algunos de los aspectos. Sobre las funciones tradicionales de las universidades, que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Nos gustaría desarrollar sobre cómo ve el estado de esas funciones, cómo se podría mejorar.
las mismas? Bueno, es muy difícil opinar así en términos generales porque por más que uno esté muy metido en el ambiente universitario, no se puede conocer profundamente lo que cada una de las 50 y pico de universidades públicas están haciendo. Pero yo te diría que mientras una universidad funcione, avance con los criterios que habíamos planteado antes, de una necesidad constante de innovación, de una necesidad constante de acercamiento a los sectores no universitarios, sin ningún prejuicio sin ningún prejuicio en incorporar nuevas disciplinas, porque muchas veces las universidades se manejaron con los criterios de academicismo, de que una disciplina era como que tenía que pasar por muchísimas etapas antes de convertirse en una carrera universitaria. Nosotros, en el caso de 3 de febrero, hicimos todo lo contrario, es decir, vimos, por ejemplo, por darte un ejemplo, la importancia que la psicomotricidad tenía y tiene en el mundo de la medicina, y entonces creamos una carrera de psicomotricidad que resultó ser, creo, la primera de la Argentina, y por eso la fuimos dictando en distintas provincias a la vez. Te decía que si una universidad hace constantemente un esfuerzo de imaginación para ver si está o no sirviendo realmente a su comunidad, y eso lo aplica tanto a la docencia como a la investigación y a la extensión, va a estar, a mi modo de ver, en el buen camino. Que fundamentalmente me voy a repetir a lo que te decía recién, tiene que no tener ningún prejuicio. O sea, nosotros venimos de la gente de mi generación de estudiar en esas universidades que eran como torres de cristal, alejadas de la realidad, digamos. Siempre se hace referencia a cómo el sistema universitario estuvo en posiciones opuestas a todos los movimientos populares de la Argentina. Entonces, y eso tenía que ver con ese academicismo, con eso de sentirse distintos a la gente, de ser excesivamente formales, excesivamente protocolares, y no entender que el verdadero conocimiento es otra cosa y que el rol, la función del verdadero conocimiento es estar cerca de la gente para poder servirlos. Entonces, yo te diría, creo que lo dije al comienzo, pero la innovación, el compromiso y demás son lo que hacen que una universidad crezca, y crezca en el buen sentido. Y por eso, y ahora vuelvo a otra de las cosas que hablamos al comienzo, la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada es que una universidad privada, como es un negocio, y esto no está mal que lo sea, es lógico querer ganar dinero, pero para poder ganar dinero con una universidad tenés que enseñar aquello que va a tener más estudiantes, y fundamentalmente aquello cuya enseñanza no necesitas ni grandes laboratorios ni grandes inversiones. Entonces, es distinto el criterio con el que se tiene que encarar la educación desde el lugar público, que es justamente enseñar aquello que se necesita, y que eso sirva para el desarrollo científico y social de nuestro país. Gracias. Siguiéndonos en esta línea de reflexión, la universidad en general, la Universidad Argentina y la universidad en general ha asumido históricamente la misión, por un lado, de reproducir élites, ¿no? Élites profesionales que adquieren las competencias dictadas por las necesidades del mercado, y por otra parte también tenemos la herencia reformista, de la cual hablabas al principio, del 18, que enarbola las banderas del pensamiento crítico y de la autonomía con respecto a los dictados del mercado. Entonces, digo, para profundizar en esto que veníamos charlando, desde tu punto de vista, ¿se trata realmente de una dicotomía, ¿no?, entre la herencia crítica y autonomista y los dictados del mercado y el perfil profesional? ¿O se puede pensar, digamos, de modos no dicotómicos? Bueno, ahí hay muchos puntos de vista para hablar.
la autonomía universitaria es un elemento indispensable y necesario de la vida universitaria, pero fundamentalmente cuando hay gobiernos que no son democráticos o que puedan haber sido elegidos por la vía democrática, pero no tengan en cuenta la universidad y quieran tener una influencia que no corresponde dentro de la vida universitaria. Nosotros nos formamos en la defensa de la autonomía porque hubo tantos golpes militares y dictaduras en nuestro país que la universidad fue para nosotros un ámbito desde el cual oponerse a eso, y la autonomía un arma, digamos, de defensa, tanto personal como de la institución en sí misma. Digamos, yo he dicho todo lo que dije sobre la defensa del concepto de la reforma universitaria y demás, pero no nos olvidemos que también esa reforma o ese criterio o las actitudes de algunos que se identificaban como reformistas fueron los que le dieron a la Universidad Argentina durante muchas décadas esa actitud un poco de paraíso académico, de torre de cristal y todo eso. Yo creo, cuando hice referencia a las cátedras nacionales de las que participaban, yo era muy joven, participaba, pero era muy joven, pero estaban ahí también algunos de los que eran los más brillantes intelectuales del país ya en esa época, y eso creo que fue un elemento fundamental en la desinformalización o en la deconstrucción de esa universidad, que tenía mucho de bueno, pero también mucho de malo. Ahí siempre se corre el riesgo en la vida universitaria de ir de ser un péndulo que va de un extremo al otro. Que la universidad no sea una torre de cristal no quiere decir que la universidad no tenga que tener nivel académico, que no tenga que tener formalidad, que sea una absoluta democracia, digamos. Tiene que ser una democracia, pero una democracia en la que hay profesores y autoridades que son los que se han formado y brindan su conocimiento a los más jóvenes, y otros que son los más jóvenes que tienen que estar en la universidad para recibir conocimiento, para contribuir con sus inquietudes a la formulación de nuevos conocimientos, para aportar toda la frescura que por su edad pueden aportar, pero dentro de los marcos, digamos, de respeto que posibilitan el crecimiento académico. Profesor, usted en varias oportunidades habló de la innovación en la universidad, de la necesidad de la innovación y de la necesidad de que las universidades estén siempre repensándose y recreándose. A mí me interesaría, desde su lugar, por supuesto, desde su experiencia como rector de la UNTREF, preguntarle cuáles son esos mecanismos o los elementos, las herramientas para estar en esa dinámica, y tal vez se lo pregunto desde las universidades ya más clásicas o tradicionales o más antiguas, ¿no? Como una universidad más joven está en esa instancia de innovación permanente. Claro, es más fácil desde un punto de vista, desde una universidad más joven, desde todo punto de vista, porque las universidades cuando empiezan sin cargas de tener exceso de personal o exceso de profesores que a lo mejor no han ido evolucionando con el paso del tiempo en la medida que tendrían que haber evolucionado para actualizarse. Es más fácil hacerlo para uno, y esto que yo hablo de la innovación constante, es más fácil para una universidad joven, pero se necesita también una gran voluntad para eso, porque el anquilosamiento no necesita siglos. En unos pocos años hay situaciones que pueden anquilosarse. Por eso creo que es fundamental, digamos, que haya una tarea constante, una autovigilancia constante de ver si lo que estamos enseñando realmente se corresponde con las necesidades, de ver si el tipo de conocimiento que estamos dando es el adecuado a la época, y también de vincular muy profundamente al alumno
no solo con la vida de la universidad, sino fundamentalmente con la vida de la sociedad que lo rodea. Creo que, bueno, eso es algo que se tiene que dar en todo tipo de universidades, que en las jóvenes quizás sea más fácil hacerlo, pero puede haber defectos y puede haber virtudes y también defectos en distintas universidades independientemente de su antigüedad. Muchas gracias, Aníbal. Le doy entonces ahora la palabra a Alejandro. Gracias, Emi. Usted, profesor, recién marcaba que la universitaria marca un hito en términos de democratización, también en términos de vínculos latinoamericanos. Mi pregunta se refiere a cómo pensar una política de profundización y de democratización al interior de las universidades y qué tipo de arquitectura institucional es necesario para poder llevar adelante esas políticas. Bueno, yo tengo una idea que para mí es muy clara sobre eso, que puede no ser muy bien vista por quienes vienen de la universidad más tradicional y quieren repetir esos esquemas. Yo creo que todo lo que dijimos sobre cómo tiene que ser una universidad no tiene ninguna incompatibilidad con que la universidad deba ser lo menos burocrática posible. Y una de las formas para que la universidad sea lo menos burocrática posible es que las instancias de dirección de una universidad estén lo más centralizadas posible. Esto no quiere decir que no sean democráticas, esto quiere decir que no haya demasiadas instancias donde se repiten las mismas discusiones sobre un mismo tema sin poder llegar a una solución, porque en todos los casos es necesario continuar con la misma discusión en la instancia superior. La universidad que yo dirijo es una universidad que tiene un organismo, que su organismo máximo es el Consejo Superior, que está integrado como en las otras universidades por el personal no docente, por los estudiantes, por los graduados y por los docentes, también por representantes de la comunidad, y centralizamos en ese ámbito toda la discusión que debe darse en la universidad. Las otras instancias, lo que en Rosario podrían ser facultades, por ejemplo, en nuestro caso son departamentos que tienen un funcionamiento de tipo académico, con un consejo también, con el consejo académico del departamento, también integrado por la misma variedad de representantes que están, de los sectores que están representados en el Consejo Superior, pero toda la discusión que tiene que ver con la estructura de la universidad, con el manejo presupuestario de la universidad, con la disposición de fondos, está concentrado en el rectorado y en el Consejo Superior. Muchas veces las viejas universidades tienen el problema de que un profesor quiere establecer una vinculación con otra universidad porque quieren desarrollar con un profesor de su misma especialidad de otra universidad de otro país del mundo, quieren desarrollar un proyecto conjunto y tiene que plantearlo primero y obtener la aprobación en el departamento al cual pertenezca o en la junta departamental a la cual pertenezca dentro de su facultad, luego del consejo de la facultad, luego del de la universidad, etcétera, etcétera. Algo que es fundamental para una universidad es manejarse con la menor cantidad posible de instancias de decisión, que haga que todo sea un manejo mucho más directo. ¿Por qué? Porque cada una de esas instancias de dirección no solo crean burocracia, sino que crean un sentimiento
de burocracia o de jerarquización que a veces no es, que a veces no es lo mejor para la marcha de una institución, ni siquiera es lo mejor para que quienes la dirigen estén al tanto, quienes la dirijan estén al tanto de todo lo que pasa internamente. Yo creo que hay algunas universidades nuevas que en ese sentido son mucho menos desburocratizadas. Eso también tiene que ver con la impronta que le dan quienes han tenido la oportunidad de dirigirlas al comienzo y dejan marcada, digamos, dejan marcado su carácter en la universidad. La Universidad de 3 de Febrero es una universidad donde hay un tipo de relación entre las autoridades, los profesores y los alumnos, yo diría que casi inédita. Yo siempre recuerdo que transité varios años como alumno por la Universidad de Buenos Aires. Jamás se me hubiera ocurrido poder conocerlo personalmente al rector de la universidad, tampoco al decano de la facultad, pero creo que estudié 2 carreras, y lo máximo que conocí cuando ya estaba por recibirme era el secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras. Este, Nosotros, si bien ya tenemos muchos miles de estudiantes, no somos tan grandes como las universidades más tradicionales del país, pero la UNTREF es una universidad donde cualquier estudiante tiene derecho a decir quiero ver al rector y rápidamente consigue la posibilidad de verlo. Desde ya eso no solo pasa con los estudiantes, sino con los auxiliares docentes o con los docentes. Yo siempre he tenido un manejo muy personal en todos los ámbitos de mi vida. He tenido cargos importantes en el mundo de la política, en instituciones con con miles de empleados, y siempre me he manejado así, digamos, y eso fue lo que le transmití a la universidad, es decir, creo mucho en el trato personal, y que bueno, y eso puede llegar a ser imposible en algún momento, pero mientras no sea imposible, hay que tratar de mantenerlo, y eso que hablábamos del acartonamiento y del academicismo de las universidades, lo que hacía también era que hubiera una suerte de respeto que tiene que mantenerse, pero que tiene que mantenerse con cierta modulación, digamos, porque el, eh, quien dirige algo tiene que poder entender lo que pasa en todos los niveles que forman parte de la estructura que él tiene que dirigir, y tiene que tratar de tener el mayor contacto posible y de convertir los expedientes en una relación cara a cara. Digamos, evidentemente, después de tomar una decisión hay que hacer el expediente que la convalide, que la sustente, pero es fundamental el contacto personal en la conducción de cualquier organización. Es decir, yo he tenido la oportunidad de dirigir organizaciones empresarias, y de estar en cargos oficiales, y en todos lados creo que lo fundamental es eso, y así creo que junto a los colaboradores que están conmigo en la universidad lo hemos generalizado. Y como empezamos siendo una universidad, cuando yo recibí la universidad tenía 40 alumnos, como empezamos siendo una universidad tan chica, lo pudimos hacer, y ese estilo sigue hasta ahora, que ese número se puede multiplicar por 1000 entre presenciales y virtuales. Creo que eso también, ese estilo de diálogo, ese contacto personal, es lo que posibilitó a la UNTREF poder adecuarse tan rápidamente a esta situación de pandemia. Es decir, nosotros a la semana de que el gobierno declaró la cuarentena y la situación de pandemia, ya teníamos el 90 y pico % de los alumnos trabajando virtualmente, no solo los que ya venían siendo estudiantes virtuales, sino los 14.000 o 15.000 estudiantes presenciales. Y eso nos permitió también salir a actuar dentro de la comunidad con mucha rapidez. Entonces, en ingeniería de sonido, en ingeniería ambiental, se inventaron una serie de cosas que fueron muy útiles,
que fueron muy útiles como instrumentos de apoyo a determinadas acciones médicas que había que hacer, que en los entubamientos y demás, desde artes electrónicas en colaboración con un instituto francés, se inventaron unas camas para enfermos leves con todo un sistema electrónico. Pudimos estar teniendo muy rápidamente 300 voluntarios en hospitales de campaña y también voluntarios en las zonas más vulnerables de 3 de febrero. Y al mismo tiempo seguir creando. Yo siempre marco que en plena pandemia inventamos dos cosas tan diferentes como una maestría en ópera experimental y un proyecto de investigación y estudio y debate sobre energía atómica. Todo eso tiene que ver con un tipo de contacto y demás que incluso en estos momentos en que no se pueden hacer reuniones físicas, junto con el vicerrector, lo estamos haciendo con los distintos departamentos de la universidad, en reuniones de 40 o 50 docentes de manera constante, justamente para que la pandemia no tenga un nuevo efecto negativo, que sería el romper el clima de diálogo y el clima de debate, de charla personal y de conocimiento. Y también estamos muy preocupados entre los docentes, también estamos muy preocupados por cómo vamos a llegar a encontrar un punto medio entre la virtualidad y la presencialidad. Yo creo que hay que encontrar un punto medio que por un lado pueda ser una ventaja para el estudiantado, sobre todo en las universidades como la nuestra, que tenemos un porcentaje altísimo de estudiantes que son la primera generación universitaria de sus familias y que vienen de hogares con pocos recursos, porque también la virtualidad puede ayudarlos, si se resuelven los problemas técnicos de la virtualidad, puede ayudarlos a que puedan venir a la universidad una menor cantidad de veces, con lo cual se disminuye su gasto en transporte, en alimentación, etc. Y por un lado por eso, y por otro lado también porque tenemos que lograr, la virtualidad sola no puede existir porque forma parte de la formación y de la vida universitaria, que un estudiante tenga sociabilidad con sus compañeras y compañeros, y que fundamentalmente también tenga sociabilidad con sus profesores, porque a veces se aprende tanto en el aula como cuando uno le plantea una pregunta a un profesor y el profesor lo invita a tomar un café en el bar de la universidad para seguir discutiendo de eso. Así que creo que el gran desafío que tiene la universidad en este momento es esa conjunción entre presencialidad y virtualidad, tratando de sacar lo mejor de cada una. Muchas gracias. Tengo la última pregunta y no le robamos más tiempo. Bueno. Es sobre la internacionalización de la educación superior. Queremos preguntarle cómo ve el estado de la internacionalización de la educación, precisamente no refiriéndonos a la cuestión del intercambio, de las experiencias, el vínculo entre alumnos y docentes, y bueno, cómo piensa que habría que transformar eso para que sea una cuestión más democrática, inclusiva. Claro, bueno, la internacionalización es fundamental en el proceso educativo, no solo desde el punto de vista de la formación de los alumnos, sino desde el punto de vista de darle a la universidad, digamos, un conocimiento, una participación en lo que está ocurriendo en el mundo. Todo eso que criticábamos de lo que puede haber sido la universidad muy enfrascada en sí mismo, también tenía que ver con que la Universidad Argentina tenía poco contacto con el mundo, es decir, tenía mucho menos contacto de lo que se pensaba desde el punto de vista estructural. Tenían contactos, a lo mejor los profesores de Derecho iban a congresos internacionales de temas de abogacía, o los médicos a congresos internacionales, los profesores de medicina, pero como institución tenía poco contacto con el mundo. Yo creo, y eso lo hemos practicado
desde que yo soy rector, que es fundamental la alianza con otras universidades en todas las áreas del mundo. Y en relación tanto a los congresos como al intercambio educativo, esto es otro desafío que nos plantea la pandemia, porque evidentemente todo va a ser distinto. Es decir, lo que esto nos ha ayudado a ver es que no tiene sentido hacer esos grandes congresos donde cada uno iba a leer una ponencia de 30 minutos y que para leer esa ponencia había viajado un día y medio de ida o un día y medio de vuelta, gastado en hoteles, en pasajes, en comidas, etc. Y eso quizás haya que reservar la fisicalidad, no sé si esta palabra existe, pero si no existe la acabo de inventar, para otro tipo de reuniones, es decir, para quizás reuniones de trabajo entre menor número de gente, donde el contacto físico sí sea importante, porque de ahí se elaboran teorías, se discute y demás. O sea que eso, y los programas de intercambio estudiantil también van a estar sometidos o van a tener que pasar por el tamiz de todas las restricciones que nos trajo la pandemia. Pero todo eso es fundamental, hay que tratar de mantenerlo. Así que bueno, si esta era la última pregunta, les quiero aclarar que para mí fue un placer y aunque me estén llamando para distintas cosas, es un placer haber no perdido, sino invertido este tiempo con ustedes, que estoy a disposición de lo que necesiten. Y bueno, cuando podamos volver a viajar, nos veremos en Rosario o en Buenos Aires. Profesor, realmente un gusto tenerlo en el ciclo, haberlo escuchado y es una gran enseñanza para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias. Muy Hasta la amable. próxima. Hasta la próxima, Diego. Muchas gracias. Pero placer. Gracias, Alejandro. Hasta cualquier momento. Hasta luego.